Dentro del Vaticano hay un tema que muchos creen que se oculta: la homosexualidad. Y no es porque la Iglesia no haya dicho nada, porque lo ha hecho, y de forma bastante clara. Entonces la pregunta cambia: ¿por qué, si todo está escrito, tanta gente siente que no se habla de ello? Porque cuando empiezas a mirar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, te das cuenta de algo incómodo. El problema no es que no se diga, es que casi nadie lo entiende, y eso lo cambia todo. Si te interesan estos temas que casi nadie explica con claridad, suscríbete, porque lo que viene ahora es clave. El primer motivo por el que muchas personas sienten que este tema se oculta es más simple y más incómodo de lo que parece. No es que la Iglesia no haya hablado, es que lo que dice no es fácil de entender. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica lo afirma claramente en los puntos 2357 al 2359. Y aquí está la clave. No da una respuesta simple, no es blanco o negro. Hace una distinción que lo cambia todo. Diferencia entre la inclinación y los actos, y al mismo tiempo sostiene dos ideas que muchos no saben cómo encajar: una enseñanza moral concreta y una llamada explícita al respeto, la compasión y la sensibilidad. ¿El resultado? Un mensaje difícil de resumir, difícil de explicar, y aún más difícil de entender si nadie te lo desglosa. El problema no es que no se diga, es que no se entiende. Y cuando algo no se entiende, se simplifica. Y cuando se simplifica, se distorsiona. Pero hay algo que lo complica aún más, y tiene que ver con dónde está esa información. Porque aquí entra el segundo motivo, y cambia completamente la perspectiva. No es que la Iglesia oculte lo que dice, es que lo que dice casi nadie lo lee. Y esto es más grave de lo que parece. En 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento clave sobre este tema. No fue algo menor. Fue una respuesta directa, y estaba bajo la dirección de Joseph Ratzinger. En ese texto se reafirma la enseñanza de la Iglesia, pero también se insiste claramente en evitar cualquier forma de discriminación injusta. Otra vez, el mismo patrón: doctrina y respeto. Pero aquí está el problema real. Estos documentos no están donde la gente mira, no están en redes, no están en conversaciones simples, están en textos largos, técnicos y muchas veces inaccesibles. Y cuando la información no llega, alguien la interpreta por ti. A veces bien, muchas veces no. El problema no es el silencio, es la desconexión. Pero hay algo más que rompe todavía más esta idea. Pero hay algo que cambia completamente cómo se entiende todo esto. Y casi nadie lo tiene en cuenta. No todo el mundo dentro de la Iglesia ha explicado este tema igual. Y eso, desde fuera, lo cambia todo. Porque cuando alguien escucha mensajes distintos, deja de percibir claridad. Empieza a percibir confusión. A lo largo del tiempo, diferentes teólogos han abordado esta cuestión con enfoques distintos. Por ejemplo, Hans Kung defendió posturas más abiertas en temas morales, mientras que figuras como Karol Wojtyła reforzaron una línea más firme y tradicional. No es una contradicción directa, es algo más sutil, pero más difícil de percibir. Diferencia de enfoque. Algunos ponen el peso en la norma, otros en el acompañamiento. Y cuando esos matices llegan al exterior, el mensaje deja de parecer único. Y cuando no parece único, deja de parecer claro. El problema no es que no haya postura, es que no siempre suena igual. Y cuando algo no suena igual, muchos interpretan que algo no se está diciendo del todo. Pero lo que viene ahora es el punto donde todo se vuelve realmente incómodo. Y aquí es donde todo deja de ser teoría
y pasa a ser tensión real, porque este es probablemente el motivo más incómodo de todos. El choque directo entre lo que enseña la Iglesia y lo que la sociedad actual considera normal. Hoy, fuera de la Iglesia, este tema se entiende desde aceptación total, identidad y derechos. Dentro, se mantiene una enseñanza construida durante siglos, y cuando esas dos visiones se encuentran, no hay equilibrio fácil, hay fricción, y esa fricción se nota. De hecho, el propio Papa Francisco ha intentado acercar posiciones, pero incluso sus palabras han generado división. Para algunos, apertura, para otros, ambigüedad. Y aquí está la clave. Cuando un tema genera tanta tensión, muchas veces no se evita por ocultarlo, sino porque decirlo claramente implica conflicto. El problema no es el silencio, es la incomodidad. Y cuando algo incomoda, se dice menos de lo que realmente se piensa. Y si has llegado hasta aquí, ya estás viendo que este tema no es lo que parecía al principio. Suscríbete, porque lo que viene ahora no es lo típico, es lo que realmente hace que todo esto empiece a tener sentido. Pero hay un motivo que casi nadie señala, y cambia completamente cómo se percibe todo esto. No tiene que ver con lo que se dice, sino con cómo se dice. Porque incluso cuando la postura es clara, el lenguaje no lo es. Muchos documentos oficiales de la Santa Sede están escritos con precisión extrema. Cada palabra está medida, cada concepto definido. Pero eso tiene un coste. Se vuelven difíciles de entender para quien no está dentro de ese contexto. Se habla de orden moral, naturaleza del acto, inclinación, términos que fuera del ámbito teológico no son intuitivos. ¿Qué pasa entonces? Que el mensaje se pierde, no porque no exista, sino porque no se comprende. Y cuando algo no se comprende, alguien lo traduce. Y cuando alguien lo traduce, lo simplifica. Y cuando lo simplifica, muchas veces lo cambia. El problema no es el contenido, es la distancia entre lo que se dice y lo que la gente entiende. Y esa distancia es suficiente para que parezca silencio. Pero hay algo aún más fuerte que todo esto, algo que no depende de documentos, sino de cómo lo percibe la gente. Y aquí es donde todo deja de depender de textos y pasa a depender de lo que la gente cree ver. Porque este es uno de los motivos más potentes de todos, la percepción. A lo largo de los años, han existido situaciones dentro de la Iglesia que han generado dudas, comentarios, testimonios, casos, que han alimentado una idea concreta, que hay una distancia entre lo que se dice y lo que ocurre. Ahora bien, la Iglesia hace una distinción clara. Una cosa es la enseñanza y otra el comportamiento de las personas, pero desde fuera esa diferencia no siempre se ve. Y cuando alguien percibe incoherencia, no analiza matices, saca una conclusión directa. Aquí hay algo que no se está contando del todo, y en ese momento, la percepción se impone sobre los hechos. Y cuando la percepción se instala, es muy difícil cambiarla. El problema no es lo que está escrito, es lo que la gente cree que es verdad, y eso pesa más que cualquier documento. Pero incluso con todo esto, todavía hay algo más que hace que este tema siga vivo hoy. Y aquí es donde todo termina de encajar, porque este no es solo un tema del pasado, sigue ocurriendo hoy. Y ese es otro de los motivos por los que esta sensación no desaparece. La Iglesia se encuentra en una posición difícil. Tiene que mantener una enseñanza que viene de siglos, en una sociedad que ha cambiado en muy poco tiempo. Y ese equilibrio no es sencillo. De hecho, el propio Papa Francisco ha intentado moverse en ese punto intermedio, mantener la doctrina sin alejarse de las personas. Pero aquí aparece el problema.
ese equilibrio no se percibe igual para todos. Algunos ven apertura, otros ven ambigüedad, y cuando un mensaje puede interpretarse de formas tan distintas, deja de parecer claro. Y cuando deja de parecer claro, vuelve la misma sensación, que algo no se está diciendo del todo. El problema no es solo lo que se dice hoy, es cómo se recibe, y mientras esa distancia exista, este tema seguirá generando dudas. Pero hay algo más importante que todo esto, porque después de todo lo que has visto, la pregunta cambia por completo. Ya no es simplemente si la Iglesia oculta este tema o si no lo oculta. Esa es en realidad la forma más superficial de verlo. Porque cuando empiezas a analizar todo lo que hay detrás, la doctrina, los documentos oficiales, las distintas interpretaciones, la tensión con la sociedad actual, la forma en la que se comunica, aparece algo mucho más complejo. No es un silencio simple, es una realidad difícil de explicar, y aún más difícil de entender si no se mira con profundidad. Y aquí es donde está la clave de todo este video. El problema no es que no se diga, es que no se entiende, porque cuando un mensaje es complejo, técnico, lleno de matices, no encaja en explicaciones rápidas, no se puede resumir en una frase, no se puede consumir en pocos segundos, y sin embargo, eso es exactamente lo que intentamos hacer hoy con todo. Vivimos en una época donde todo se reduce a titulares, a clips cortos, a ideas simplificadas. Queremos respuestas inmediatas a preguntas profundas. Queremos claridad absoluta en temas que, por naturaleza, no la tienen. Y cuando algo no encaja en ese formato, lo simplificamos. Y cuando lo simplificamos, lo deformamos. Y cuando lo deformamos, deja de parecer claro. Y cuando deja de parecer claro, aparece esa sensación de que algo se está ocultando. Pero, en muchos casos, no es ocultamiento, es incomprensión, es distancia entre lo que se dice y lo que realmente se entiende. Y eso cambia completamente el enfoque, porque entonces el problema ya no está solo en la institución, sino también en cómo escuchamos, cómo interpretamos y cómo buscamos respuestas. El problema nunca fue únicamente el silencio, fue la forma en la que se interpreta ese silencio, y eso lo cambia todo, porque obliga a mirar este tema con más calma, con más profundidad y con menos prejuicios. Ahora la pregunta es para ti. Después de todo esto, ¿crees que realmente se oculta o que estamos ante una realidad mucho más compleja de lo que parece a primera vista? Si este video te ha hecho pensar, suscríbete y deja tu opinión en comentarios, porque este no es un tema para respuestas rápidas, sino para reflexión.